Bueno, ahora sí le damos comienzo a, a este seminario. Em, Tenemos a Juan Cruz González Ayonca, que nos va a presentar la charla Las 10 cosas que debes saber antes de hacer minería en el espacio, consideraciones jurídicas para la extracción de recursos en el espacio extraterrestre. Juan Cruz es un especialista en esta temática, es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, el CIE. Es docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y miembro del International Institute of Space Law. Además, dirige la revista de Estudios Espaciales RE y fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Así que muchas gracias, Juan Cruz, por compartir esta charla con nosotros. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Mara y muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Es un placer estar acá y compartir este ratito para contarles un poco algunas cuestiones legales vinculadas a la exploración espacial, a la minería en el espacio. Y bueno, y después charlar un poquito. La propuesta es esa, mostrarles una presentación. Obviamente, si hay algo que no entienden, activan el micrófono y me preguntan, pero bueno, en los últimos minutos, los últimos 15 minutos más o menos, charlar y que hagan las preguntas o los comentarios que crean necesarios. Veo algunas caras conocidas, así que los saludo a los que conozco, Patricia, eh, creo a Vanessa, bueno, conozco a varios, así que saludo. Bien, voy a compartir pantalla. Y voy a hacer la pregunta de rigores, si se ve. Se ve. Sí, sí. Ahí se ve. Se ve perfecto. Bueno, como decía ahora, vamos a hablar de las cosas que tenemos que saber antes de hacer minería en el espacio. Mm, Lo primero que tenemos que saber, a ver, entiendo que la gente, o la audiencia, la gran mayoría de la audiencia presente, no son abogados, no conocen los tratados internacionales del espacio, vienen más bien de las ciencias exactas. Así que lo primero es responder esta pregunta, si hay leyes en el espacio. ¿Mm? Que existe un marco jurídico que gobierne las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer en el espacio. Bueno, la respuesta rápida es sí. Hay leyes en el espacio, hay leyes que establecen requisitos para realizar algunas actividades, que establecen obligaciones, principios, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Si tenemos que sintetizarlo un poquito, este sería un mapeo del marco jurídico del espacio, lo que nosotros los abogados espaciales llamamos corpus juris espaciales. Sobre todo del derecho espacial internacional, que es donde me voy a concentrar hoy. No voy a hablar ni específicamente de Argentina ni de la región, sino de la cuestión a nivel global. Quizás sí me detengan algunas normas de algunos países, pero lo que me interesa es que se lleven conceptos generales de la gobernanza del espacio. Bueno, tenemos un derecho espacial internacional, un derecho espacial nacional. En el derecho espacial internacional tenemos tratados de Naciones Unidas, principios y resoluciones de Naciones Unidas y otros tratados internacionales. Nosotros nos vamos a concentrar en el Tratado del Espacio de 1967 y en el Acuerdo de la Luna de 1979. Y estos tratados que ven ahí, unos con candadito cerrado y otros con candadito abierto, esto significa que los que tienen candadito cerrado son vinculantes, son obligatorios para los estados que son parte de esos tratados, que firmaron y ratificaron esos tratados, ¿sí? Eso es importante porque obliga a los estados a cumplir con lo que firman. Lo que les decía, ¿no? Un régimen jurídico, una serie de principios generales que establecen libertades, prohibiciones, obligaciones. Ahora vayamos a uno por uno las cosas que tenemos que saber si este fin de semana
queremos ir al espacio y minar la Luna o Marte. Uno, lo más importante, el principio general, libertad de utilización y exploración del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Este es el artículo quizás más importante, es el principio general del Tratado del Espacio de 1967, y bueno, nos dice que no hay limitación para el espacio, que podemos ir, que no hay discriminación y por desarrollo científico, económico, que tenemos libertad de acceso. Este es el principio general. Es un principio que siempre lo tenemos que tener presente. Y algo que también les pido que tengan presente es el año. Fíjense, 1967. Después voy a volver a eso. Entonces, artículo 1, Tratado del Espacio, principio general, libertad de exploración, utilización y en igualdad de condiciones, se debe utilizar en beneficio de todos los países. Lo que nos dice, y a lo que a nosotros los abogados nos encanta hablar en latín, esto es res communis omnium, es cosa común de todos. Es la forma, la naturaleza jurídica que los romanos entendían, por ejemplo, el agua de lluvia, el aire, es de todos y no es de nadie. Entonces, eh, si quieren ir este fin de semana al espacio, a la Luna, bueno, tienen que tener en cuenta esto, que las regiones del espacio, la Luna y los demás cuerpos celestes son cosa común de todos, cosa común de la humanidad. Segunda cosa que tienen que saber, y también muy, muy importante, el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y los cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. ¿Qué está pasando acá? El artículo 2 ya está limitando el artículo 1. ¿Mm? El artículo 1 dice libertad de utilización, exploración, pero el artículo 2 le dice, bueno, ok, podés ir este fin de semana, podés ir a la Luna, a Marte, donde quieras, pero lo que no puedes hacer es apropiarte de una región del espacio, de la Luna o de otro cuerpo celeste. ¿Mm? Y esto tiene que ver con el contexto histórico donde nace este tratado. El Tratado del Espacio es considerado la Carta Magna del Espacio, la Constitución del Espacio. Después el resto de los tratados siguen o amplían algunos de los artículos de este tratado. Entonces, en ese momento lo que había era un conflicto internacional o tensiones internacionales que solemos resumir en periodo de Guerra Fría, que era básicamente el enfrentamiento de dos grandes bloques, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por otro. Es en ese contexto donde se negocia y donde se escribe este tratado. Y uno de los principales problemas que tuvieron estos países al momento de negociar era, bueno, no llevar los conflictos que existían en la Tierra al espacio. Esto de reclamar como propio una parte del espacio o la Luna, ¿no? Lo que querían evitar era esto, ¿no? De llegar a la Luna, clavar la bandera y reclamarla como propia, que los conflictos se trasladen al espacio. Esa es un poco la razón de ser de este artículo, y que fue uno de los artículos que más se tardó en resolver. Y ustedes quizás se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que hay gente que vende terrenos en la Luna? Vende Marte, o vende estrellas, vende asteroides. ¿Cómo es esto? Bueno, estos títulos de propiedad no tienen validez legal alguna. Uno no puede ir a ningún registro de la propiedad de ningún país a ejecutarlo. ¿Y cuál es el argumento que usan las empresas que venden estos terrenos? Bueno, ellos dicen que por alguna razón, por la Constitución de los Estados Unidos, por alguna ley de Inglaterra, dependiendo de dónde estén ubicados, ellos tienen derecho
a ser propietarios de la Luna en este caso. Y ellos no son un Estado, entonces no firmaron el Tratado del Espacio. Por lo tanto, para ellos no están alcanzados por las obligaciones que impone ese tratado. Entonces dicen, bueno, yo no soy un Estado, yo no firmé ese tratado, yo no tengo que cumplir con el artículo 2, así que, listo, puedo empezar a lotear la luna y vender. Bueno, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque en el derecho se aplican no solo leyes, tratados, sino también se aplican principios, principios del derecho, principios de interpretación. Uno de ellos dice que el que no se puede lo más, no puede lo menos. Es decir, si un Estado no puede ser propietario de la Luna o de una partecita de la Luna, tampoco pueden serlo sus ciudadanos o las empresas de ese país. ¿Mm? Y tampoco uno puede transferir derechos que no tiene. ¿Mm? Yo no puedo vender la casa de un amigo porque yo no soy propietario, yo no tengo el título de propiedad. ¿Mm? No puedo ni venderla ni alquilarla. Eso también viene del derecho romano. Bueno, también es importante porque sobre esto hay consenso internacional, o sea, todos los países lo comparten y lo respetan, pero no está muy claro qué pasa con lo que uno saca de la superficie de la Luna, por ejemplo. Si eso sigue la suerte de lo principal, sigue la suerte de la Luna, o es otra cosa y yo la puedo introducir en el comercio. Ese es el gran debate que hay hoy en día. No les voy a dar la respuesta ahora, primero porque falta y después porque no la tengo, porque todavía no está resuelto. Pero avanzamos con los otros puntos. Otro ejemplo, porque esto de los títulos de propiedad de la Luna hay un montón, pero hubo un caso que sí llegó a la justicia de los Estados Unidos, que fue el caso en 2000-2001, una sonda de la NASA llamada Near Shoemaker aterrizó en el asteroide Eros 433 y lo que hizo una persona que se llama Gregory Livings, un ciudadano estadounidense, le empezó a mandar facturas por el estacionamiento de la sonda en ese asteroide, ¿no? Le llegaban y pidiendo que le pague, bueno, que le pague por el estacionamiento, porque él era el propietario de ese asteroide, el asteroide Eros 433. Obviamente, la NASA se negó, fue a la justicia, se terminó rechazando el pedido, le dieron la razón a la NASA, pero tardaron como 3 años en resolverlo. Digo, existen distintos intentos o ejemplos que nos obligan de vez en cuando a repensar o a poner en marcha o a ejecutar alguno de estos tratados internacionales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos al espacio tenemos que actuar en conformidad con el derecho internacional, las cartas de las Naciones Unidas. ¿Mm? Tenemos que no solo respetar el Tratado del Espacio, sino otros documentos internacionales, otros tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas. Cuatro, si queremos ir al espacio, bueno, no podemos llevar armas nucleares ni destrucción en masa. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en que el espacio se tiene que utilizar con fines pacíficos. ¿Sí? Y esto de vuelta está muy relacionado con el contexto histórico cuando se celebró el Tratado del Espacio. Pleno conflicto entre potencias. Bueno, decidieron no llevar armas al espacio. Acá está Mafalda interpretando el artículo cuarto del Tratado del Espacio. Esto, ¿no? Bueno, en el espacio no se pueden ensayar con armas nucleares, pero sí la es una lección que por muchos años eh, nos dimos a nosotros como humanidad de, bueno, tratemos de no generar caos en el espacio, no ensayar armas nucleares, no destruir cosas.
¿Y esto por qué? Porque una de las razones es esto, de no llevar armamento al espacio para destruir a otro país, tratar de tener una coexistencia pacífica en el espacio, pero también porque hubo un proyecto en principio de la década del 60, que ahí está la carátula del documento, un proyecto secreto que Estados Unidos por muchísimos años lo negó hasta que se desclasificaron estos documentos por allá por el año 2000, fines de los 90, que la idea era detonar una bomba nuclear en la cara visible de la Luna para dejar una marca y que se viera desde la Tierra. Modificar la geografía de la Luna y que nosotros podamos verlo desde la Tierra. Como señal de poderío, de desarrollo tecnológico, de vuelta, ¿no? Plena Guerra Fría. Esto se sabía un poco de antes, no es que recién se descubrió en la década del 90, porque una de las personas que trabajaba en este proyecto sin saberlo, sabiendo muy pocas cosas, era Carl Sagan, que fue uno de los que primero denunció estos intentos medio locos de hacer explotar algo en la Luna. Bien, entonces, no lleven armas nucleares. Lo cual lo que no solo armas nucleares, pero también esto después tiene una consecuencia con lo que se llama defensa planetaria. Si queremos desviar un asteroide que está en trayectoria de colisión con la Tierra, bueno, ¿cómo vamos a hacer si no podemos usar armas nucleares? Son debates que existen en la actualidad de cómo solucionar algunos conflictos y algunas problemáticas. 5, imputabilidad de responsabilidad de los estados por las actividades gubernamentales y no gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sucede en el espacio, de todas las cosas que se hagan en el espacio, son los estados los responsables. Les pongo un ejemplo. Si Mara va el fin de semana a la Luna y estaciona su nave cerca de una nave de la NASA, pero muy cerca y la daña o la choca, o un satélite de ella golpea un satélite de la NASA, bueno, en principio, Mara no es responsable. Va a ser responsable el Estado argentino, el Estado de lanzamiento. ¿Mm? Y de vuelta, recuerden que en la década de 50, 60 y 70 eran los estados los que tenían las capacidades de poner satélites en órbita, de explorar la Luna, los asteroides. Entonces no había un concepto, no estaba muy desarrollada esta idea de que empresas tuvieran posibilidades de tener sus propios satélites, sus propios cohetes, sus propias sondas, sus propias bueno, naves de carga, etc. Pero lo que sí se introdujo en este artículo, que es el artículo sexto del Tratado del Espacio, es que los estados tienen que autorizar y tienen que supervisar continuamente lo que hacen eh, las empresas, los organismos no gubernamentales. El tratado lo llama como organismos o entidades no gubernamentales. Entonces, por eso es que las agencias espaciales de los países tienen que autorizar los lanzamientos, las misiones. ¿Por qué? Porque en definitiva después si pasa algo, el responsable es el Estado. ¿Ok? Sexto, hablamos de imputabilidad, responsabilidad. ¿Y qué pasa si hay un daño? ¿Mm? Bueno, eso está tratado en el artículo séptimo del Tratado del Espacio. Y bueno, los daños que cause un Estado a otro o una empresa a otro, bueno, los va a tener que deber de indemnización del Estado que causó el daño, el Estado de lanzamiento que causó el daño. El daño puede ocurrir en el espacio o en la Tierra, ¿no? De hecho, después hay un tratado que habla específicamente de esto,
¿Y qué dice? Si el daño ocurre en la Tierra, lo que hay que demostrar es el nexo de causalidad, ¿no? Bueno, ¿de quién es? ¿De quién es el objeto que causó el daño? ¿Es de la Unión Soviética? Ah, ok, bueno. Reclamo la indemnización, si no responden por un año, o sea, puede someter un arbitraje. Bueno, hay todo un mecanismo y un proceso jurídico para reclamar el daño. De hecho, esa parte de ese tratado se invocó en un momento, ahora les voy a contar cuál. Pero ¿qué pasa si el daño ocurre en el espacio? Por ejemplo, en ese caso de dos satélites que chocaron sobre Siberia, ¿no? En Leo, en órbita baja de la Tierra, chocó un satélite ruso fuera de servicio y un Iridium, un satélite comercial norteamericano. Bueno, acá la cosa cambia y cambia bastante. ¿Por qué? Porque hay que demostrar la culpa del otro. No hay que demostrar quién era contra quién choqué, sino que hay que demostrar culpa, negligencia de la otra parte. Y esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque si, imagínense, es difícil demostrar quién tuvo la culpa en un choque en una calle, en una esquina, entre dos autos, piensen lo complicado que es demostrar la culpa de dos objetos que van a 27.000 kilómetros por hora a 700 kilómetros de altura. Entonces, esta parte del tratado nunca se invocó, nunca se puso en práctica. Son cosas que tenemos que analizar cómo las resolvemos, porque daños, problemas, va a haber cada vez más, porque cada vez hay más objetos en el espacio, cada vez hay más basura en el espacio. Entonces, son cosas que nosotros los abogados espaciales estamos tratando de, bueno, ver cómo prevenimos que sucedan o una vez que suceden, bueno, cómo se resuelven. Séptimo, registro de objetos lanzados al espacio, la jurisdicción en el espacio. Cuando lanzamos algo al espacio, por ejemplo, la nave de Mara, bueno, esa nave retiene el control de la jurisdicción del estado de lanzamiento, pongamos Argentina. No solo de la nave, sino de sus tripulantes y de las partes que se desprendan de ella. Y esto tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, si algo sucede dentro de la nave de Mara, algún tipo se comete algún delito, bueno, investigarán las autoridades argentinas, se aplicará la ley argentina. Perfecto. Ahora bien, si una parte de la nave de Mara se desprende y después choca, o se desprende y empieza a orbitar y se convierte en basura espacial, ningún país puede tocar ese pedacito de nave sin el consentimiento de la Argentina. Esta es otra de las cuestiones por las cuales es difícil aplicar estrategias de remediación de basura espacial, o sea, de limpieza del espacio. Porque no solo es complicado técnicamente, sino también es complicado jurídicamente, porque cada pedacito pertenece a alguien. Entonces, yo no puedo tocar un satélite fuera de servicio, una antena de un X, sin el consentimiento de ese país. ¿Mm? Eh, los estados también conservan el derecho de propiedad de la nave, de lo que está dentro y las partes que se desprendan. Y es por esto que es necesario un registro. Necesitamos registrar qué es lo que mandamos al espacio para que poder protegerlo y en el caso de que haya algún daño, identificar, ¿no? Como en los autos tienen patentes, tienen la chapa patente para saber de quién es ese auto, como los aviones tienen también un número, como los barcos, los buques tienen también una designación. Bueno, en el espacio los satélites y las naves tienen que cumplir con lo mismo. 8. En el espacio tenemos un deber que es el de cooperación y asistencia mutua. En la exploración y utilización del espacio, los Estados partes en el tratado deberán guiarse por el principio de la cooperación y la asistencia mutua en todas sus actividades en el espacio terrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Y esto tiene que ver con que
Ustedes lo saben mejor que nadie, el espacio es un lugar hostil. La superficie de la Luna es un lugar hostil, la superficie de Marte es un lugar hostil, y necesitamos asistirnos mutuamente, es algo riesgoso, es algo que no es fácil. Bueno, el principio es que nos tenemos que ayudar en el espacio. Eh, y esto va a tener también consecuencias cuando empiece a haber asentamientos, en principio en la Luna. Ya vamos a hablar de eso. 9. La consideración de vida o due regard. ¿Mm? Tenemos que evitar interferencias perjudiciales a otros. ¿Sí? Es esto de, imaginen, si yo quiero instalar una infraestructura para hacer minería en la Luna, mm, tengo que evitar eh, interferir en otras misiones, en otros proyectos, o a otras empresas. ¿Sí? No, eso va desde dónde voy a ubicar la infraestructura, eso también tiene que ver con el uso de las frecuencias, eso tiene que ver con un montón de cuestiones eh, para poder utilizar el espacio de vuelta, ¿no? Tener una coexistencia pacífica, tratar de tener una armonía en la utilización y exploración del espacio ultraterrestre. Y la última, deber de informar. Tenemos que informar, en principio, al secretario de las Naciones Unidas, bueno, las misiones que llevamos a cabo, la naturaleza, marcha, localización y resultado de las actividades que realizamos. ¿Por qué? Porque el artículo 1 nos habla que es en beneficio de todos. Todos tenemos que estar al tanto de qué proyectos se están llevando a cabo. Esto tiene que ver con cómo compartimos la información también, ¿no? Cómo las agencias espaciales comparten información científica, bueno, o los satélites de observación de la Tierra, cómo comparten esas imágenes. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que es de todos y con el deber de informar y también, bueno, poner al tanto al secretario general de Naciones Unidas. Bien, esas son las 10 cosas que tienen que saber. Acá está, dice, decálogo, ¿no? Libertad de exploración y utilización, la no apropiación, subordinación al derecho internacional, utilización con fines pacíficos, no lleven armas atómicas, por favor, imputabilidad de responsabilidad de los estados, responsabilidad por daños, jurisdicción y registro de objetos que van al espacio, cooperación y asistencia mutua, consideración de vida y deber de informar. Estos son el checklist que tienen que tener si quieren hacer algo en el espacio. No solo ir a la Luna a hacer minería, sino llevar un CubeSat a la órbita baja de la Tierra por 5 años. Ahora hablemos de otro instrumento internacional, de otro tratado internacional, que es el Acuerdo de la Luna, de 1979. El Tratado del Espacio es un tratado muy popular. Muchos países firmaron el tratado, lo ratificaron, más de 110 países lo ratificaron. Hay consenso de que es un tratado que beneficia a todos, que es útil y que todos estamos más o menos de acuerdo. Lo opuesto pasa con este tratado, que es el último de los 5 tratados que gobiernan el espacio, el Corpus Iris Espacialis. Este tratado empezó a negociarse en el 71. Se abrió la firma en el 79 y entró en vigor en el 84. Y es el tratado que menos ratificaciones y firmas tiene. De hecho, ninguna potencia espacial ratificó este tratado. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque
establece un mecanismo de explotación y no, propone que se establezca un régimen para la explotación de recursos en la Luna, ¿no? Algo que empezó a hacer ruido entre las potencias. Eh, Porque, bueno, si yo llego a la Luna y quiero empezar a extraer recursos, a hacer cosas con lo que ellos traigan, no quiero que eso, tener que compartirlo con todo el mundo, que haya un régimen internacional donde todos participen. Bueno, yo no me estoy apropiando de la Luna, solo quiero extraer recursos y estas cosas empezaron a encender señales de alerta sobre todas las potencias y esto junto con la introducción de un principio, que es el principio del patrimonio común de la humanidad, esto que habla de la regulación colectiva de estos recursos, se transformaron en un obstáculo. Un obstáculo para las potencias espaciales y después para el resto de los países, porque bueno, si las potencias no lo firmaban, era más difícil que los países periféricos lo hagan. Y acá les pongo la tapa de una revista que se llamaba El T5 de Estados Unidos, que es contemporánea al Acuerdo de la Luna y que ya interpretaba un poco esto, de que si este tratado era exitoso, no iban a estar permitidas las empresas en la Luna. Y hay algo de eso. Lo que les decía, solo 18 estados ratificaron este acuerdo. Eh, a Francia lo firmó, pero nunca lo ratificó. Y es el único caso de un tratado internacional del espacio que un país denuncia el tratado, o sea, es decir, se retira del tratado, que es el caso de Arabia Saudita. Eh, Así que es el tratado con más bullying, el que menos amigos tiene, este acuerdo. Y acá les pongo una línea de tiempo que puede ser medio caótica, pero me interesan algunos puntos, ¿no? 1979, Acuerdo de la Luna, se abre la firma, en el artículo 11 habla que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. Eso fue lo que medio puso el freno de mano al acuerdo. Y fíjense que del 79 al 2015 no sucedió nada. No hubo ni nuevo tratado, no hubo ratificaciones, no surgió un nuevo tratado de la Luna o acuerdo de la Luna hasta 2015. Y en 2015 Estados Unidos firma una ley, que se llamó Space Act, que otorga a los ciudadanos de Estados Unidos derechos exclusivos sobre los recursos que se extraen en el espacio, como minerales de asteroides, minerales que pueda haber en la superficie de la Luna, etc. Y también incentiva la industria espacial a innovar, a fortalece o ayuda a constituir una industria alrededor de la minería espacial. Y bueno, esto pateó el avispero. O sea, esto cambió un poco el paradigma de cómo entendíamos el espacio. Y acá empiezan los debates sobre esto que les decía al principio de, bueno, ¿y qué pasa con lo que yo extraigo de un asteroide? ¿Es mío? ¿Lo puedo comercializar? ¿O es como el asteroide en sí mismo? ¿Es de todos y no es de nadie? Acá empiezan los debates. Y acá empiezan a sancionarse otras leyes en otros países que van en el mismo sentido. Entonces, lo importante acá, cuando hablemos de utilización de recursos en el espacio, de explotación o de comercialización de recursos en el espacio, hay como dos grandes doctrinas, dos grandes formas de verlo. Una prohibitiva y restrictiva, que es esta, de que lo secundario sigue la suerte de lo principal, que no uno no puede apropiarse lo que
lo que saca de la Luna, que habla de la redistribución, la cooperación, la participación de los países en vía de desarrollo, de todo eso, y una doctrina más permisiva, más interpretativa, que es la que dice que, bueno, que ir a un asteroide, extraer minerales o agua de ahí, no va en contra del artículo 2 del Tratado. La analogía que se suele usar es, bueno, el mar, el aguas internacionales no es de nadie, pero uno puede ir ahí y pescar. Es una analogía que tiene muchas críticas, pero van a escucharlo esto. Y los países que apoyan esta doctrina, bueno, Estados Unidos, Luxemburgo, Japón y otros países. El Financial Times se preguntó, bueno, ¿pero qué ganamos con volver a la Luna? ¿Por qué ahora hay una nueva carrera por ir a la Luna o ir a Marte? ¿Por qué hay ahí? Bueno, eh, dos razones principales. Una, la Luna es como una plataforma de lanzamiento para seguir explorando el sistema solar, el principio de Marte, y también es una fuente rica en recursos naturales y económicos. Ahí tenemos agua para producir combustible para los cohetes, si descomponemos el agua en hidrógeno y oxígeno, bueno, tenemos combustible para cohetes. Es soporte vital, porque con eso nos podemos hidratar, podemos generar oxígeno, podemos ayudar al cultivo. Después hay helio 3, este isótopo no radiactivo de helio, que en teoría está acumulado en grandes cantidades en la superficie de la Luna, porque bueno, la superficie de la Luna no tiene atmósfera, entonces el helio que proviene del Sol se iría, en teoría, estaría acumulando en grandes cantidades en la Luna. Y después lo que tenemos también, y esto Mara lo sabe mejor que nadie, tierras raras, hay minerales que son escasos en la Tierra y también son muy buscados. Esta es la razón económica por la cual todos quieren volver a la Luna, porque hay cosas que, bueno, van a generar un beneficio a los países que accedan y por eso es necesario también una plataforma jurídica que habilite a la explotación y a la apropiación de esos recursos. Y acá un acontecimiento que sucedió en mayo de este año es que por primera vez un organismo de un Estado, en este caso el Departamento de Energía de los Estados Unidos, firmó un contrato con una empresa para que extraiga 3 litros de helio 3 del regolito lunar antes del 2029. Dejó de ser algo teórico, dejó de ser ciencia ficción y empezó a ser un negocio. Negocio concreto, con nombres y apellidos, con el Departamento de Energía de un lado y esta empresa Interlum del otro. Bueno, y acá de vuelta, la cuestión no está del todo saldada, estas discusiones sobre qué pasa con lo que extraemos de la Luna o de un asteroide. Bueno, son cosas que se van a discutir de acá en más, pero ya hay un antecedente concreto de un Estado que paga, no me acuerdo cuántos millones de dólares, en 6 o 9 millones de dólares a la empresa para que traiga 3 litros de helio 3. El helio 3 es muy usado para la computación cuántica, para el desarrollo de armas, no solo para inflar globos, también en teoría, si se logra la fusión nuclear, no la fisión nuclear, la fusión nuclear, eso implicaría energía limpia y casi inagotable para todo el mundo. Por eso también está involucrado el Departamento de Energía de Estados Unidos. Y bueno, y hay también movimientos geopolíticos en torno a esto. ¿Cómo interpretamos estos tratados? ¿Cómo interpretamos o qué visión tenemos de la exploración del espacio? ¿Y qué países comparten esta visión? Bueno, un ejemplo son los acuerdos de Artemisa. Esto que parece la fase de grupos del Mundial,
son 55 países que entienden como un marco para la exploración del espacio, no solo de la Luna y de Marte, sino de todo el sistema solar. Eh, bueno, que comparten la mirada de Estados Unidos. Los acuerdos de Artemisa, uno, no son un tratado internacional, es un acuerdo político bilateral. Es decir, Estados Unidos, a través de la NASA, firma los acuerdos con cada uno de los países. No es que todos estos países se juntaron en Naciones Unidas o en otro organismo multilateral y escribieron los acuerdos de Artemisa. Los acuerdos de Artemisa los escribió Estados Unidos y propuso a todos estos países si querían firmarlos y estos países dijeron sí, nos interesa porque tenemos la misma visión. ¿Ok? O sea, esto no es ni un tratado de Naciones Unidas, ni surge de Naciones Unidas. Y estos acuerdos hablan de varias cosas, de la exploración pacífica, de la transparencia, la interoperabilidad en las misiones, asistencia en el caso de emergencia, registro, divulgación científica, protección del patrimonio. Hasta ahí no hay problema. Y la cuestión vino cuando incluyeron un punto, en la sección 10, que es el uso de los recursos espaciales, ¿no? La extracción y utilización de esos recursos en conformidad con el derecho internacional. Después, que ahora vamos a ver. Y otro punto es como la resolución de los conflictos y también las zonas de seguridad. ¿Qué dice la sección 10 de los acuerdos de Artemisa? Que la extracción de los recursos espaciales no constituye intrínsecamente apropiación nacional. O sea, que la extracción de, lo que nosotros, de la extracción de recursos en el espacio no va contra el artículo 2 del Tratado del Espacio, que vimos al principio. Entonces, habilita a todos estos países, o todos estos países interpretan de que es posible que vaya empresas que vayan a la Luna y extraigan esos recursos. Hay leyes que van en este sentido, de Estados Unidos, Luxemburgo, Emiratos Árabes, Japón y creo que ahora Brasil también. Hubo un proyecto de ley en Argentina que iba en este sentido, pero partió Estado parlamentario. Pero por otro lado hay otro conjunto de banderitas que se oponen. No es que se oponen a todo, pero plantean una visión diferente, que son estas, son menos banderitas. Eh, que también tienen su proyecto, obviamente no se llama TEMISA, la International Lunar Research Station, que es esta misión de múltiples países para tener una base permanente en la Luna. Y bueno, ellos plantean, sobre todo en Naciones Unidas, visiones alternativas a esto. Dicen bueno, que el futuro de la explotación de los recursos naturales tiene que definirse en Naciones Unidas, no en acuerdos bilaterales, que hay que interpretar bien qué es esto de poner en comercio, lo que uno extraiga, qué pasa con los materiales que nosotros utilizamos in situ, o sea, en el lugar, si eso sigue, si eso está prohibido o no. Bueno, discusiones que atraviesan lo jurídico y también lo geopolítico. Y acá les dejo interrogantes, porque les dije que yo no tenía la respuesta. O sea, hoy en día se está discutiendo. Hoy en día hablo en octubre de este año. Hace unos días, en Naciones Unidas se presentó un documento, un borrador que ahora vamos a ver, y bueno, está en plena negociación. Estamos en la cocina de, en principio, o un nuevo tratado, o unos nuevos principios que establezcan los principios, que establezcan los mecanismos para la extracción de recursos naturales en el espacio. Algunas cosas que no están claras, no se distinguen entre recursos de lunares y asteroides en estos proyectos, ¿no? En la premisa y otros. ¿Qué organismo gubernamental hay que solicitarle permiso? ¿Cómo es el proceso de solicitud? ¿Que es por mail, con un PDF, una carta? ¿Tengo que ir a un mostrador y pedirlo? ¿Cómo impedimos una fiebre del oro de solicitudes? Que todo el mundo se le ocurra pedir explotar recursos naturales en el cráter X de la Luna.
¿Cuál es el proceso de revisión de solicitudes? ¿Va a haber muchos estados? ¿Va a haber un solo estado? ¿Cuáles son los límites? O sea, yo voy, me autorizan a extraer recursos naturales de la superficie de la Luna. Elijo el mejor, el polo sur de la Luna, porque ahí tengo agua, elijo un lugar donde no tenga sombra permanente. Pero bueno, ¿por cuánto tiempo voy a estar ahí? ¿Cuánto puedo extraer? ¿Hay un límite de lo que pueda extraer? Si mi misión afecta a la misión que está al lado, ¿quién resuelve eso? ¿Cabe en un tribunal? Bueno, son preguntas que van a tener que resolver ustedes en gran parte. Nosotros los abogados vamos a ayudar, vamos a tratar de pensar estos procesos, pero ustedes, que son los científicos, van a tener que darnos las herramientas para poder elaborar estos documentos. ¿Ok? Son los que saben cómo se comportan las cosas en el espacio. Eh, Como les decía, hay esfuerzos de la comunidad internacional para tratar de ver cómo resolvemos esto, cómo esto, ¿no? Proveer claridad jurídica y previsibilidad de las actividades de recursos espaciales, ¿no? Como, bueno, esta empresa Interlun que quiere extraer helio 3, bueno, ¿cómo le damos seguridad jurídica a esa empresa para que pueda hacerlo? O a la empresa X que quiera hacerlo. Y estos esfuerzos, bueno, ahí les dejo el link ahí abajo, hablan de la legalidad internacional, continúan con el uso pacífico, la seguridad, la protección de la vida humana, la sostenibilidad ambiental, la prioridad a la investigación científica y a la libertad de investigación, eso es importante, la transparencia, compartir los datos, la responsabilidad internacional de los estados que sigue estando presente. ¿Por qué? Porque ahí hubo un documento de hace 1 o 2 años del gobierno de China, que el gobierno de China en principio no se oponía a que las empresas extraigan recursos o que se puedan, que los estados puedan extraer minerales, por ejemplo, de la luna. La preocupación de China era cómo los estados iban a controlar a empresas. Esto porque decía, hay empresas que son tan grandes que los estados casi es imposible que controlen a estas empresas. Entonces, si algo llega a fallar, como un estado que hay una simetría de poder y de recursos, como un estado iba a poder imponer condiciones a empresas tan grandes. Entonces decía, bueno, si lo vamos a hacer que sea de igual a igual, ¿no? Porque si no va una empresa, es un desastre, y esa empresa es de Luxemburgo, y Luxemburgo, no sé, no es una potencia. Esas son las discusiones que se están teniendo en Naciones Unidas. Los noto muy callados, cosa que me preocupa, pero no importa, o los dormí o están entendiendo todo. Eh, Estos son los esfuerzos de Naciones Unidas. Después hay esfuerzos que vienen del lado de las ONG y de la academia. Por ejemplo, las recomendaciones de Vancouver sobre minería espacial, que es un documento que se elaboró y que después tuvo modificaciones que surgió de una universidad de Canadá y que firmaron muchos científicos, muchos exdirectores de agencias espaciales que hablan de esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto, de minar un asteroide? ¿Qué pasa si una empresa y el asteroide lo mina, utiliza un método que hace, que explota o consume por completo el asteroide? Bueno, ahí en teoría te estás apropiando de ese recurso, te estás apropiando del asteroide, porque lo consumiste todo. ¿O qué pasa si en estos procedimientos de extracción de recursos pones en peligro otras misiones, ¿no? O desvías la órbita de un asteroide y pones en peligro a la Tierra o a otras misiones. Son todas cuestiones muy técnicas que tienen que contemplarse. Por ejemplo, esto, si se quiere ir al polo sur de la Luna, y vamos a estar en un lugar donde hay sombra permanente, hay que los paneles solares ya no tienen sentido, hay que llevar algún tipo de reactor. Bueno, y yo no sé si quiero estar al lado de un reactor que está ahí solo y que no se sabe cómo se comporta tanto tiempo en la Luna. ¿Qué pasa si eso explota?
¿Qué pasa si las misiones o los asentamientos o las bases están una muy cerca de la otra? El regolito lunar es como muy finito y eso puede afectar a una misión vecina. Hace poco escuché a una persona que decía que si hay más de 50 lanzamientos como o alunizaje de naves tipo Starship, va a levantar tanto polvo que va a empezar a generar que ese polvo va a empezar a orbitar la Luna. Va a empezar a dar vueltas eso. Así que bueno, hay que tener todo esto en cuenta y de vuelta, no solo son cuestiones jurídicas, sino muchas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Acá les dejo algunas, una síntesis, pues son un montón de estas recomendaciones que están muy buenas. eh, y les dejo el link y bibliografía por si están interesados en profundizar estos temas. Bueno, muchas gracias por el tiempo y ahora, si quieren, charlamos un ratito. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Nadie se durmió. Hay preguntas en el Así- chat. Eh, O si lo se que, durmieron, no roncaban. no, los micrófonos os pueden habilitar el micrófono y pueden hacer las preguntas oralmente si quieren. Si no Bueno, leemos. Sí. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludmila, soy Hola. abogada recibida de la UBA, entonces mis preguntas por ahí no van a ir tanto a lo científico, van a ir más a lo que estudié. Cuando se hablaba, en la línea de tiempo, que se nombraba que justo en el mismo momento se empezó a hablar de la Antártida, de los fondos marinos, de la Luna. Eso me lleva a preguntar, que creo que la respuesta, por lo que vimos, debe ser no, si no hay una autoridad parecida a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que regule todo lo que es actividades espaciales y la Luna, porque entiendo que a diferencia de lo postulado por esta opinión minoritaria, que es que es más mar el espacio, al ser recursos tan valiosos, no renovables, es mucho más asimilable a fondos marítimos desde cualquier punto de vista jurídico que al mar, que los peces se reproducen y hay es mucho más fácil explotarlos de forma sustentable que recursos que una vez que se van a explotar se pierden y que son de tanta importancia científica. Y además, lo que hablabas al principio de la charla de que cada estado es dueño de lo que manda el espacio y que no se puede tocar sin que ese estado preste su consentimiento. ¿Qué pasa si parte de debris espacial eh, cuando baja, o sea, en un momento pone en riesgo a otro estado y hay una situación donde hay que decidir qué hacer? ¿Ese estado tendría un derecho a la autodefensa y poder destruir ese debris espacial si ponen en peligro a ese mismo estado, siendo que el debris sea de otro estado? Bien, bueno, hay varias cuestiones. Voy de atrás para adelante. Eh, Invocar la defensa ante un debris, ante una basura espacial, nunca se contempló lo que sí hay son mecanismos de alerta. Por ejemplo, cada vez se comparte más información sobre los objetos que están orbitando la Tierra, ¿no? Hay bases de datos que los estados comparten para tener conciencia de qué es lo que está pasando. Se llama Space Situational Awareness. Lo van a ver mucho como SSA, ¿no? Bueno, compartamos qué es lo que tenemos en el espacio, ¿no? Yo tengo estos satélites, este ya regresó a la atmósfera, este está fuera de servicio. Tratemos de ser transparentes. Entonces, si allí habrá algún problema en órbita o en un reingreso, la buena práctica lo que dice es avisar, poner en alerta a la comunidad internacional. Porque muchas veces estos reingresos son no controlados, son o satélites que están fuera de servicio o segundas etapas de cohetes que reingresan y eso puede poner en peligro a la población en la superficie o a las rutas aéreas. Entonces, la buena práctica es eso, tener comunicación y cooperar internacionalmente en torno a lo que es la sostenibilidad espacial y el reingreso de basura.
Eso por un lado. Respecto con la analogía que haces es así. Igual es difícil hacer analogías con tratados de la Tierra y los tratados que tenemos en el espacio. Pero sí, el concepto de patrimonio de la humanidad no está solo en el Acuerdo de la Luna, está en otros tratados internacionales, previos incluso. Y bueno, eso es una alternativa. Lo que pasa que, bueno, eso implica un consenso internacional de cómo gestionar la extracción de recursos en la superficie de la Luna, que es un poco lo que pasa con los fondos marinos. Eh, Eso requiere también poder de policía, control. Tenemos que tener los recursos para, si nosotros autorizamos a un país a hacer determinada cosa, que ese país lo haga, que cuando venza su licencia para hacer determinada cosa, bueno, que efectivamente cese, lo que llama el enforcement de las leyes, ¿no? El poder de policía, cómo hacemos que las leyes de los tratados internacionales, en este caso, se cumplan. No sé si había alguna otra pregunta o si, Ludmila, no sé si me olvidé de algo. Bueno, yo creo. No, Vanessa. muchas gracias. Ah, bien. Hola Juan, ¿Qué tal, Vanessa? buenas tardes. ¿Sabes qué? Te hago una consulta. Con respecto a las armas en el espacio que había cuando casi comenzaba el video, ¿qué pasa si desde tal vez un satélite se le puede anular la señal completa a un país? O sea, no estaríamos llevando un arma, pero sí se podría ver como una amenaza hacia el espacio. O sea, bloquearle la Está, longitud de onda y dejarlos incomunicados, por ejemplo. está buenísima esa pregunta. Y ahí vamos a el artículo cuarto que lo que nos dice es no lleven armas de destrucción masiva o armas atómicas, ¿no? No lleven eso. Y habla de utilizar el espacio con fines pacíficos. Lo que no quiere decir que no haya presencia militar en el espacio. Presencia militar hubo siempre. Lo que no hubo es agresiones en el espacio. No, el espacio nunca se convirtió en un campo de batalla. Eso fuimos muy efectivos y fuimos por muchos años, y porque esperemos que por muchos más, no hubo batallas en el espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, entendimos que podía haber satélites GPS, satélites de espías, satélites de comunicaciones militares. Entendimos que eso estaba permitido. Lo que no estaban permitidos eran las armas antisatélites, por ejemplo. Ahora, como nuestra vida depende cada vez más del espacio, como las economías dependen cada vez más del espacio y como los sistemas de defensa dependen cada vez más del espacio, bueno, hay países que deciden ensayar armas contra sus propios satélites. Armas de energía cinética, objetos que se chocan entre sí en el espacio, eh, y estas armas que comentaba Vanessa de, bueno, jammers, objetos que interfieren en las señales de los satélites. Y ahí estamos en un dilema también jurídico de definición. ¿Cómo definimos un arma antisatélite? ¿Cómo definimos un arma en el espacio? Porque, bueno, si un satélite choca a otro, entonces un satélite puede ser un arma. O un satélite de telecomunicaciones con determinada banda puede ser un arma. Un satélite con un brazo robótico para agarrar un satélite fuera de servicio, eso también puede ser un arma. Bueno, es la cuestión que se está discutiendo, cómo definimos qué es un ejercicio militar en el espacio, qué es un arma antisatélite, porque si no lo definimos es difícil después regularlo.
eso es lo que está pasando ahora, que estamos tratando de evitar que haya una armamentización del espacio, que haya una carrera militar en el espacio, porque eso no le conviene a nadie. Si empiezan a los tiros arriba, bueno, tiros no va a haber, pero va a haber seguramente cosas que choquen contra otras. Eso no le conviene a nadie porque los objetos en la órbita baja orbitan nuestro planeta, tardan mucho tiempo en bajar, así que es otra de las preocupaciones que tenemos. Eh, Perdón, no sé. ¿y ahí no se podría usar el concepto de derecho civil de objeto riesgoso? Tipo, si un Estado introduce un objeto riesgoso no en la sociedad, sino en el Estado, ese Estado tiene un nivel de responsabilidad mayor que ante, o Y, sea, sí, sí, estaría buenísimo, pero bueno, hay que incluirlo en un tratado, hay que especificarlo, hay que establecerlo bien, tienen que ser, bueno, normas que sean sostenibles en el tiempo, que sean neutralmente tecnológicas, ¿no? La tecnología puntual. Bueno, estamos esto en el amanecer de una nueva era espacial, con nuevos actores, con un nuevo contexto histórico, con nuevas tecnologías, y eso requiere, bueno, nuevas miradas y quizás nuevos tratados o nuevos principios que nos ayuden a gobernar lo que pasa allá arriba. Bueno, ahí veo más manos. No sé, ahí Mara, yo no sé quién levantó primero. Tengo miedo de. No sé, Déjame ver. quiere hablar. Gonzalo. Eh, bueno, buenas tardes. Soy Dale. Gonzalo Tancredi de Uruguay. ¿Qué tal? Tenía dos comentarios. Uno Sí, que en relación a esas iniciativas que había organizado la Universidad de British Columbia allá por sí, 2020. Yo, bueno, fui uno de los participantes de los workshops en los cuales estuvimos qué trabajando. bueno. Y bueno, a discutir yo también la declaración o las recomendaciones finales que se estuvieron elaborando. Igual, digamos, la impresión es que yo, toda esa temática como que tuvo un puntapié, un desarrollo bastante grande, digamos, antes de la pandemia, 2016, 10 hasta el 20, pero la he visto bastante más quieta en los últimos años. De hecho, también hubo alguna otra iniciativa en el marco de unos workshops que se hicieron fue Holanda. no, fue en Alemania, que también se estuvieron trabajando, pero me parece que por lo menos de la comunidad astronómica el tema ha estado un poco más frío más recientemente. Ese era uno de los comentarios. Y lo otro en relación a las iniciativas en paralelo que se están desarrollando en la comunidad eh, internacional. Digo, tú hablabas del tema de los acuerdos Artemisa y creo que sería interesante que tengas en cuenta, yo capaz que lo conoces, que China está desarrollando también otro tipo de iniciativas de cooperación internacional que a mí me ha llamado la atención bastante porque la he visto no solo en esta temática, sino quizás en otras temáticas como la inteligencia artificial, en los cuales como que hay vacíos internacionales en lo que hace a la cooperación y está intentando organizarlo con un liderazgo chino, a diferencia de otro tipo de liderazgo. En particular, el año pasado, bueno, no, este año, digamos, que capaz que ya empezó el año pasado, China lanzó la International Deep Space Exploration Association, eh, en la cual, digo, ya participan, bueno, un buen número de instituciones y de países justamente con el fin de, bueno, no sé, coordinar, conversar sobre la exploración, lo que ellos llaman la exploración del espacio profundo, que es en definitiva la exploración más allá de la órbita, de las órbitas satelitales, incluye la Luna y todas las iniciativas de la Luna. Entonces, digo, vos que estás en los temas de cooperación internacional, te sugiero poner el radar también en
en esa iniciativa de China, porque me parece que marca una estrategia distinta, y tratar de que en esa temática en la cual no hay organismos y no hay una, o sea, más allá de los organismos de Naciones Unidas, que sabemos las dificultades que tienen para avanzar en acuerdos, bueno, digo, están ese otro tipo de iniciativas. Y como te decía, y no lo veo solamente en el tema de exploración espacial, sino quizás en algunos otros temas en los cuales hay como que lagunas de cooperación internacional. Bárbaro. Gracias, Gonzalo. Sí, estaba al tanto. Puse el proyecto que tiene China y Rusia porque quizás fue el primero y fue como que se vio como el antagonismo con Artemisa. Pero China tiene Claro, proyectos individuales. Lo que se habla hoy en día, en términos de relaciones internacionales y geopolítica, es el líder en grupo. O sea, un país que lidere a un grupo de países, ¿no? Que ejerce influencia sobre grupos de países. Y China lo está haciendo a su ritmo, con sus herramientas, con sus acuerdos de cooperación, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, Argentina participó en la misión china que fue a Marte. ¿Por qué? Porque en el sur hay una antena en Neuquén, y bueno, desde esa antena se hacía telemetría a la sonda que estaba yendo a Marte. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí llega un momento en que todas las antenas que están en China dejan de tener contacto con esa sonda porque está tan lejos y, y necesita ponerlas en otros lugares del planeta. Así que esos eh, acuerdos científicos, después se traducen en visión de cómo explorar lo que decías vos, el espacio profundo. yo estuve en octubre en China en el lanzamiento de esta International Deep Space Exploration Association, y uno de los firmantes fue el IAR, el Instituto Argentino de Claro. Radioastronomía, ¿ah? Justamente por los trabajos que vienen haciendo ellos en relación al tema de la exploración de la Luna. Y Ah, qué así bueno, que qué bueno. Bueno, entonces quizás después te pido más información, que estuviste ahí, te pido información en primera mano, que me va a venir muy bien. sí, sí, sí. Bueno, el IAR es vecino de ustedes, así que eh, Sí, busco el nombre de la persona, digo, ahora nosotros también estamos en contacto con ellos. bárbaro, bárbaro. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, Tenemos una mano más levantada, Camila. Hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi gracias. pregunta, bueno, tengo dos dudas. Una es asociada a, entiendo que Estados Unidos es parte de estos tratados y en relación a eso, ¿por qué Estados Unidos no está ejerciendo su rol supervisante o fiscalizador de las actividades de los Musk? Porque precisamente el exceso de satélites que él tiene en el cielo provoca, afecta las observaciones astronómicas, precisamente de Atacama. Bien. Eh, Estados Unidos firmó y ratificó 4 de los 5 tratados internacionales. El de la Luna no. Argentina tampoco. Digo, Estados Unidos fue bastante coherente con sus iniciativas y su mirada política a lo largo de los años, ¿no? Firmó esos convenios, los ratificó y los respeta. Sin embargo, hay actividades que están en la frontera de qué es respetar un tratado o cómo vamos a resolver algunos conflictos que están surgiendo ahora por el avance de la ciencia y la tecnología. Vos ibas a esto de los impactos que tienen las megaconstelaciones en la observación astronómica, y te referís puntualmente a la megaconstelación Starlink. Y para los que no conocen, en la actualidad, el 75% de todos los satélites activos de la humanidad son de una sola empresa, que es Starlink. Estos satélites, por estar en órbita baja y por estar construidos de determinada forma, reflejan la luz del sol y eso
obstruye no solo los satélites que están en tierra, sino está empezando a obstruir los observatorios en órbita, o sea, los telescopios que están en órbita. Y es un problema porque, a ver, la innovación tecnológica es buenísima, nos da un montón de herramientas, nos facilita mucho la vida, pero también tiene enormes desafíos. Desafíos como el impacto, la observación, la cuestión de la interferencia en las frecuencias. O sea, hoy, sí, a ver, la Federal Communication Commission, que es la entidad reguladora de las comunicaciones de Estados Unidos, aprobó, creo que hasta 57.000 satélites a Starlink. ¿Y qué pasa? Bueno, no es igual para todos. El espacio es grande, es gigante, pero las zonas que utiliza, o las zonas más eficientes del espacio son limitadas, son avenidas que todo el mundo quiere ir por esa avenida. Y si hay una sola empresa que ocupa toda la avenida, bueno, ahí hay un problema porque algunos pueden interpretar que eso es apropiarse de una parte del espacio. Ujú. Esa es una interpretación que hay. Pero bueno, ellos pueden decir libertad de utilización y exploración, artículo 1 del Tratado del Espacio, yo no estoy afectando nada. Bueno, de vuelta, interpretaciones y miradas, esas miradas también están atravesadas por la geopolítica, así que son cuestiones a resolver. Sí. O sea, pero en ese Eh, caso no entra un fiscalizador externo que haga que Estados Unidos ejerza su rol fiscalizador, porque al mismo tiempo es uno de los financiadores de Starlink. sí, a ver, Estados Unidos fiscaliza lo que hace Starlink, SpaceX, porque aplica esto de la autorización y supervisión continua de lo que hacen las empresas norteamericanas en el espacio, porque la Federal Communication Commission autoriza a los satélites y las órbitas de los satélites Starlink, los lanzamientos de SpaceX. O sea, Estados Unidos autoriza, pero bueno, no están yendo contra ningún tratado, no hay un tratado internacional que diga que si la observación astronómica se ve perjudicada por satélites, deben cesar en su actividad. No está eso. Si bien hay buenas prácticas y hay recomendaciones, eso no hay ningún tratado y tampoco hay ningún principio de Mm, Naciones Unidas. Sí pero hay no entiendo documentos. porque estaba el punto de daño puede ocurrir en el espacio de la Tierra y en ese concepto sí se está generando daño. Y cuando el tratado habla de daño, habla cuando se pierde, cuando se ve afectado un bien material. Por ejemplo, no hay un daño al ambiente espacial. O sea, eh, si estos satélites dejan de funcionar y congestionan toda la órbita baja de la Tierra, ese no es considerado un daño. Daño se considera más cuando hay un impacto entre un satélite y otro, o cuando un satélite reingresa a la Tierra y, por ejemplo, como el caso de un satélite soviético que se llama Cosmos 954, que tenía combustible nuclear, contaminó una parte del norte de Canadá. Bueno, eso sí es un daño. O sea, y de vuelta, vos te tenés que poner en la mente y en los zapatos del legislador en la década de 50 y 60. Esa gente no pensaba que una sola empresa iba a poder tener 12.000 satélites en órbita. Entonces, nunca previeron que podía ocasionarse ese daño. Yo no estoy diciendo que eso no sea un daño. Lo que digo es que hoy no hay un instrumento jurídico que obligue a SpaceX o a Starlink o a OneWeb o, bueno, la que sea, a cesar con determinada actividad. Eh, Eso. Ah, ya, pero tengo una duda, entonces en el tratado se Sí. especifica que el daño solamente es de físico. O sea, es que igual pues, va a ser físico si es en el concepto de luz. Entonces tiene que ser un físico mecánico especificado dentro de la ley para que No, se pueda habla de afectar. pérdida, habla de pérdida, o sea, de daños o pérdidas, ¿no? Esto de si, incluso no solo en órbita, si un objeto golpea alguna instalación en la Luna o en un asteroide, se refiere a eso.
la pérdida de algún daño o de algún bien, o, perdón, el daño en algún bien o alguna persona, el daño en una persona. Ah, ya, entiendo. Lo que pasa es que al final igual se genera daño económico, ¿Eh? porque el funcionamiento de los telescopios tiene una inversión económica, el tiempo de Ujú. asignación también es una inversión económica, y si ambos se ven afectados es un doble daño económico. Creo que Bueno, acá lo que es complejo es que se está hablando de daño en el sentido Físico, legal mecánico. y en el claro, sentido civil. O sea, daño, por cómo los abogados lo definimos en derecho civil es una cosa clarísima. Daño es yo rompí este auto porque lo choqué. Eso que vos decís también es un daño cuando hablamos normalmente, o sea, se produce un daño, se produce un perjuicio, pero no está definido dentro de lo que el derecho dice específicamente, esto es un daño que el Estado tiene que reparar, como si sería que un satélite choque contra otro o contra la estación espacial. Creo que por ahí radica la confusión y se podría legislar esto de alguna forma, pero hoy actualmente no está legislado y creo que sería, o sea, también habría que ver, bueno, cómo se calcula económicamente esa pérdida que se está suponiendo, algo que hoy no existe y en este momento no está en ningún tratado porque se concentró, como es la base, en el daño a nivel, o sea, en el daño económico que se puede resarcir económicamente y reparar. exacto, exacto. Y también hay que tener en cuenta que el Tratado del Espacio y el resto de los tratados son tratados de principios. Lo que decía Ludmila, no es un código civil lo que hay. Son 15, 18 artículos. Entonces, en esos 18 artículos uno no puede poner, no, bueno, pero si vos interferís la observación astronómica, uno puede interpretar que sí, y bueno, ahí es un Estado parte del Tratado del Espacio que tendrá que reclamar al otro Estado, en este caso Estados Unidos, por vía diplomática, de cómo está afectando a la economía de Chile o del país que sea. Pero no se hace porque justamente es difícil de sostenerlo un argumento basado en una fuente del derecho como un tratado internacional. Ya Pero entiendo. no O quiere decir sea, que no se produzca el daño, ¿eh? en conclusión, finalmente existe un vacío legal en ese segmento, porque existen los En papers que muchos. hablan de la contaminación y la afectación a los diferentes estudios realizados desde Paranal, por ejemplo, y cómo finalmente el brillo, que supera el brillo en algunos casos, si no me equivoco, de Venus, este va a generar afectación en las observaciones de objetos que están a X distancia, y por lo tanto, ahí ya tengo varios segmentos o parámetros para identificar cuál es la magnitud del daño que se está generando producto de la composición de la superficie de los satélites. Entonces, ahí en Sí, verdad yo veo más un vacío legal que una no o sea, una no posible regulación en ese aspecto. Y mi otra claro, pregunta es como un es, vacío local. Pero ojo que, a ver, ese es uno, pero después tampoco se sabe cómo se comportan las capas altas de la atmósfera con tanto reingreso de basura. O el impacto que tiene en los pueblos originarios y rurales de tantas luces en el cielo. Hay impactos de las megaconstelaciones, hay desde la frecuencia, desde las colisiones, desde los reingresos, a los pueblos originarios y rurales, a la observación astronómica. Los impactos son múltiples. Por eso se dice que la basura espacial y el Space Traffic Management es el problema de Tier 1, es el principal problema que tenemos. ¿Por qué? Porque no solo porque pone en peligro el avance de la exploración espacial y el avance de las empresas y de los nuevos modelos de negocio, porque si no ponemos un límite, digo, ahora hablamos de Starlink, pero hay una empresa de Amazon que también quiere tener una mega constelación. Hay dos empresas chinas que tienen proyectos de poner 12.000 satélites cada una en órbita baja. Entonces, bueno, en algún punto nos vamos a tener que poner de acuerdo y limitar esto. ¿Por qué? Porque afecta la observación astronómica, porque afecta a los pueblos originarios, porque está consumiendo las capas altas de la atmósfera, pero sí, no hay respuesta legal ante eso.
Ya, mi otra pregunta está asociada con finalmente el desarrollo de las diferentes naciones, porque si yo tengo Sí. que solamente algunos países tienen acceso a los recursos del espacio, la estratificación del desarrollo de las naciones será aún más acentuada. Entonces, ahí, finalmente, las naciones que son pobres hoy o que no tienen los recursos para poder generar innovación y tecnología dentro de su territorio, esa diferencia entre diferentes naciones como es Estados Unidos y, no sé, Chile, que somos un país solamente de recursos naturales, no estamos generando mucha tecnología e innovación. Ujú. Esa variación o esa escala entre los diferentes estratos sociales a nivel naciones se va a acentuar. Entonces ahí, ¿cómo es que, no sé, Naciones Unidas o algún tipo de organismo internacional piensa en regular este tipo de cosas que finalmente en el tiempo van a ser más intensificadas que hoy? Claro. Bueno, sí, lo pensó y lo plasmó en el Acuerdo de la Luna y nadie lo firmó. Sí, en ese momento lo que se llama el Sur Global, de hecho, el que introdujo el concepto de patrimonio común de la humanidad en el Acuerdo de la Luna fue un jurista argentino llamado Aldo Armando Coca. Entonces, bueno, compartía la visión de muchos países periféricos de, bueno, que los beneficios de la exploración espacial no solo benefician a algunos, para la Ujú. redundancia, sino que se comparta con el resto. Bueno, es de vuelta, son cuestiones más geopolíticas y que tienen, en este caso, como resonancia a nivel espacial o actividades espaciales. Pero sí, Naciones Unidas tiene que escuchar a todos, pero lo que pasa en Naciones Unidas es que todo tiene que ser por consenso, si todos más o menos tenemos que estar de acuerdo, nadie debe oponerse a que un nuevo tratado, nuevos principios sean operativos. Sí, o sea, igual lo pregunto No, porque como que está en agrego una. auge la estratificación de las situaciones globales. Por el litio, por el Alguna. espacio, por diferentes. No, no, Donde no te tengo entendí. una nación, como que está en auge esto de que tengo una nación que domina a otras para extraer X tipo de recursos naturales o hacerse dueño de recursos que están en el espacio que finalmente por tratados internacionales pertenecen a todos, pero que pareciera que por poderío de X naciones ya esos tratados pasan a ser como de segunda. Perdón, agrego Bien, una a cosa. ver, espera que le respondo. Ahí ya entiendo a dónde vas. Ahí entramos como ya en las lecturas más de geopolítica y no tanto jurídicas, lo cual está bien, porque hablar de derecho espacial es hablar de política espacial. Pero bueno, el sistema que regula lo que podemos hacer o no podemos hacer en el espacio es un sistema distinto a lo que estamos acostumbrados acá en la Tierra, está más vinculado al derecho internacional público, esto, ¿no? De que son sistemas de alta presión, no es que vos haces esto y la consecuencia son una multa, una confiscación, las cosas no funcionan así, hay presiones internacionales para que un país deje de hacer algo, o, bueno, eso, son lecturas que tienen que ver más con la geopolítica y, y ante vacíos legales o ante incertidumbres, bueno, a veces es necesario repensar qué normas tenemos y si tenemos que crear nuevas normas. Y de vuelta, los tratados internacionales son tratados de principios, no son códigos. Ahí, Ludmila, no Ah, ok, sé. ok. Sí, quería agregar una cosa. La ONU no puede regular, no es un órgano como un congreso que está arriba de las naciones. La ONU no puede decir, bueno, se prohíbe esto, porque no tiene poder de policía. La ONU es un lugar donde los estados se reúnen y dicen, quiero hacer un tratado para que nos pongamos de acuerdo con esto. Pero, o sea, como no hay nadie arriba de los estados y los estados pocas veces acceden, porque por ejemplo, si vos querés mandar a alguien a cualquiera de los tribunales internacionales, ese estado tiene que dar su consentimiento. La ONU no puede decir en ningún momento, no te dejo hacer esto porque el estado te va a decir, ¿y vos quién sos para permitirme o negarme?
para que pudiéramos llegar a la posibilidad de que pase eso, se tendría que crear así como existe el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, un Tribunal Internacional de Derecho Espacial. Y estos tribunales, generalmente, los países que más chances tienen de incumplir, te van a decir, vos crealo, yo no me someto a esa jurisdicción. Estados Unidos no Ujú. se sometería, China no se sometería, Rusia no se sometería. Entonces, no hay tal cosa como por qué no se regula, porque los estados se tienen que poner de acuerdo y decir, todos estamos de acuerdo en someternos a esto, yo me comprometo a esto. Entonces, aunque Estados Unidos, por eso Estados Unidos pudo hacer esta legislación de puedo explotar mineramente esto, porque nadie le va a poder decir que no, salvo que se haga una guerra y todos digan, bueno, nos ponemos en guerra contra Estados Unidos para que no haga esto. Otra alternativa no hay, al no haber un órgano supranacional que pueda castigar las inconductas en estos temas. Exacto. Sí, por eso Gracias. te decía que son como sistemas de presión, ¿no? Si hay alguien que se está aportando, yo siempre pongo el ejemplo de uno va a un hospital, haciendo una analogía con el espacio, ¿no? Uno va a un hospital y si empieza a hablar fuerte, va a venir alguien y va a decir, habla más bajo, estamos en un hospital. Si seguís hablando, va a venir una enfermera y te va a decir, acá no se puede gritar. Y si uno insiste, bueno, vendrá la policía o, bueno, la cosa va escalando. En este caso no hay una policía espacial, lo que decía Ludmila, tampoco hay un tribunal, pero los países tienden a aislar a los otros que no se comportan de acuerdo a las reglas que se establecieron. Funcionan un poco así, porque si no tendríamos que entrar en las fuentes del derecho internacional, los bueno, sujetos del derecho internacional y no terminamos más. No sé si hay más preguntas. Gracias. Gracias, Camila. Javier, Eh, vos tenías sí, una de pronto consulta. una pregunta corta ya para cerrar, de que llevamos un buen rato. No, primero, muchas gracias por la charla, muy interesante. Pues ahora es un tema que al menos yo como geólogo pues me causa mucho interés, pero poco lo conozco, poco lo abordo. Entonces es bastante interesante escucharlos hablar del tema desde esa perspectiva. Y solo tengo como una pregunta un poco pequeña, una curiosidad, y es, ¿qué tan sencillo es como salirse de estos acuerdos ratificados? ¿Es simplemente el país dice en su momento, o el presidente, Donald Trump, quien sea, dice, ok, decido salirme y ya está? O digamos, esto tiene que pasar por cuestiones de, no lo sé, Congreso, Cámara, cosas por el estilo. ¿Cuál es como el nivel de facilidad para salirse de este tipo de cosas? Bueno, eso depende del mecanismo interno de cada país. Cada congreso establece los mecanismos para que una ley deje de estar en vigor o para anular determinada decisión de un Estado. En el único caso que esto ocurrió, que fue que un país se retiró de un tratado internacional, fue el de Emiratos Árabes Unidos, y bueno, internamente se decidió esto dentro de ese país, y ese país lo comunicó a Naciones Unidas, y Naciones Unidas, bueno, lo quitó del listado, por lo cual ya no está obligado a lo que establece ese tratado. Eh, es factible, Ok, bueno, a ver, no se puede, se retiró del organismo de salud, de la OSI, creo que es. Así que sí, bueno, a ver, Estados Unidos no firmó ningún tratado internacional sobre derechos humanos tampoco. Es algo, bueno, que los países suelen elegir algunos tratados y otros no, y a retirarse de algunos y otros continuar. ok, ok. Ya, eso era. Bien. No, no te dejé muy satisfecho con la respuesta, pero es así. No, sí, es decir, o sea, pues también es lo que esperábamos, ¿no? Al final es lo que ustedes dicen, ¿no? Pues no hay entidad realmente superior a los estados y pues supongo que el día Ah, que, que sí, alguno diga como, vale, quiero tener la propiedad de este sitio porque puedo llegar allá, entonces me salgo. lo que no pueden hacer, o sea, hay algo que se llama la costumbre internacional. Si, si Estados Unidos se retira del Tratado del Espacio, no puede agarrar y prohibir que los satélites de otros países pasen por arriba de su territorio. Ya hay consenso internacional de que eso se puede hacer
y que nadie se opuso por determinada cantidad, no por determinada cantidad de tiempo, por un tiempo prolongado, no hubo que, bueno, eso ya está, es costumbre internacional. Aunque Estados Unidos no forme parte del Tratado del Espacio, ¿sí? Eh, Aunque se retire del Tratado del Espacio, no puede ir y reclamar como propio Urano, Ok. porque la comunidad internacional ya entendió que eso no se iba a hacer y no se iba a permitir. Es por eso que, bueno, hay 190 y pico de países y no todos los países están ratificar los tratados, o el Tratado del Espacio, que es el más importante. Y bueno, estos países no andan adueñándose de estrellas, satélites, ¿sí? Ya, ok. Sí, un poco así. Bien, Bueno, bueno, parece que no hay más preguntas. Ya te sacamos un montón de tiempo. Juan Cruz, muchas sí, ya me gracias. tengo que... De parte de la Red Latinoamericana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial, te queremos agradecer por la charla. Es un tema súper interesante y me parece que es una temática que está bueno que se aborden desde países del sur global como Argentina, así que me parece muy Ah, valioso el trabajo que haces vos y el CIE. ahí déjame pasar un pequeño anuncio a todos aquellos y aquellas interesadas en estos temas. El año que viene empieza un curso de posgrado de 15 semanas, justamente de Derecho y Política Espacial, que lo damos de forma virtual. 15 semanas, 15 clases, 2 horas por clase. Así que aquellos que estén interesados, sigan las redes sociales del CIE y ahí les mandamos información. Buenísimo. Si Perfecto. quieres, por favor, envíanos toda esa info y la Y la redirigimos a la vamos red a... data. Exactamente. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Bárbaro. Sí, muchas Bueno, gracias. Bueno, Y gracias perdón por mi Camila. pregunta compleja. No, pero está bien, es lo que pasa. Gracias. Bueno, muchas, gracias a Muchísimas todos. muchas gracias. Vale, gracias. hasta luego, muchas Interesante. gracias.